En Radio Portales de Valparaíso presentamos Revelando. Un programa donde se abordan temas de actualidad, contingencia y la agenda cultural de la zona. Entrevistas del ámbito nacional e internacional. Revelando es presentado y auspiciado por Asofar AG, Asociación de Oficiales de la Armada de Chile en Retiro, Asociación Gremial. Con ustedes, Revelando en Radio Portales de Valparaíso. Muy buenas tardes, nuestros estimados auditores. Un día más en nuestro lunes de Revelando de Asofar. Revelando se transmite todos los lunes, en este horario a veces diferido por algunos eventos, pero estamos aquí con nuestro Claudio Alvarado, en Radio Portales 89.5, y nuestro Maximiliano Duarte, que generalmente nos acompaña como conductor y también le hacemos muchas preguntas porque él sabe mucho. Ustedes saben que Maximiliano es investigador y director de investigación de la Fundación Piensa y generalmente nos acompaña. Así que muy buenas tardes, Claudio, y muy buenas tardes y felices de tenerte acá, Maximiliano. Muchas gracias por la invitación, María Eugenia, y aprovecho también de saludar a todos los auditores que nos acompañan este día lunes, como tú dijiste, post lluvia. Post lluvia y post 21 de mayo. Y ahí yo quiero hacer una entrada con mi 21 de mayo, que para mí en lo personal es una fecha muy importante. Obviamente para todo nuestro país, yo creo, los porteños lo vivimos con mucha fuerza, con mucha emoción en el corazón, y esta vez sabemos que los iquiqueños lo han celebrado así. La gente también en Talcahuano lo celebra con emoción, y la gente en Punta Arenas. Son los 4 lugares importantes, digamos, de Chile, donde se celebra un 21 de mayo con autoridades. Con polémicas incluso en Iquique, y con ¿no? polémicas en Iquique. Sí. Entonces vamos a partir un poquito por eso. Primero que nada voy a decir que aquí en Valparaíso, antes del desfile, tuve la oportunidad de estar con 27 oficiales de Marina que recibieron la medalla, la condecoración Estrella Militar de las Fuerzas Armadas en el grado Gran Estrella al Mérito Militar, para oficiales que cumplieron 30 años de servicio efectivo en la Armada de Chile. Fue una celebración muy linda donde el almirante Yerko Marcich, el segundo de la Marina, porque el almirante Juan Andrés de la Maza estaba en Iquique, les condecoró a estos 27 oficiales con sus medallas color rojo que van al cuello, de los cuales todos se sentían, por supuesto, orgullosos. En este grupo entraban no solamente los oficiales ejecutivos de cubierta, sino que también de sanidad, de justicia, etcétera. Y también cabe recordar que se hizo una especial mención del oficial de justicia naval fallecido hace un par de semanas atrás, Agustín él es Figari Oxley, Figari Oxley, porque él había fallecido, él hubiera recibido su medalla por haber sido abogado durante 30 años de la Armada. En vez lo recibió su señora en forma póstuma y sus 3 hijos, que en forma muy digna estaban presentes ayer en la mañana. Me sentí muy honrada porque fui invitada a esto de forma especial por un sobrino muy querido, y no es evidente porque hace 23 años yo pude acompañar a mi marido, y sin embargo ahora estoy acompañando a un sobrino. Es un tema personal, pero es una linda ceremonia. Y después de eso nos invitan a pasar, ¿no es cierto?, a un salón con un café y a ver después el desfile desde el segundo piso de la Comandancia en Jefe. Así que quería mencionar eso previo a... Y de ahí partimos con lo que fue el desfile acá en Valparaíso, en Iquique. Maximiliano, ¿tú querías al tiro mencionar algo? Sí, mira, primero que todo, muy entretenido tu fin de semana. Sí. Así que felicitar también a tu sobrino y a los 27 oficiales que fueron condecorados. Y yo te comentaba que fue un acto medio interrumpido en Iquique, particularmente, que fue donde se dirigió el presidente Boric a presenciar el desfile naval, y ha sido bien criticado porque había mucha gente que estaba alrededor de 300 metros lejos del desfile y que no tuvieron acceso a ver en vivo el desfile. Y como tú mencionas, estamos hablando de que el 21 de mayo es una fiesta popular. Así, digamos que hay pocas fechas donde existe ese sentimiento de patriotismo que es compartido transversalmente. Y así como tú tuviste la suerte de ver a tu sobrino que fue condecorado con justa razón, muchas familiares, amigos, no pudieron siquiera ver a sus seres queridos marchar.
Y eso ha generado una polémica. De hecho, hoy día mismo el presidente señalaba en la mañana que iban a haber consecuencias. Que él no sabía que no había sido orden suya el privarle a la ciudadanía del desfile, y que ya se instruyeron sumario para saber quién había dado la orden y que van a haber consecuencias. De hecho, se dice que es la oficina de avanzada presidencial. Ahí se habría dado la orden. Claro, le cae también y bueno, y resulta que esto es noticia en desarrollo. Al parecer se van a tomar carta en el asunto porque la gente de Iquique está bien molesta. Molestísima, con justa razón. Con justa razón. O sea, la gente, yo he estado con muchas señoras de marino y marinos que han estado en Iquique transbordados, dicen que para ellos la fiesta del 21 de mayo es una fiesta donde la gente se compra ropa, la gente hace asados en sus casas, sacan a todos los niños, les ponen sombreros y de estos gorros, no sombreros, gorros navales, la verdad que los visten de marino. O sea, para ellos es una fiesta realmente con un simbolismo y un significado, pero de fondo. Y esto, además, yendo como al tema más político, más politiquero, también le abre un flanco que es necesario al gobierno. Yo creo que el presidente también se habría percatado de eso, de que se abre espacio a conjeturas respecto al por qué se habría impedido el avance de la ciudadanía para ver al desfile. Y lo primero que uno sospecha, y cuando uno ve la experiencia, que no sé, yo me acuerdo de haber estado acá justamente el lunes después del desfile, y comentamos en ese caso, María Eugenia, la pifiadera que se llevó el presidente y algunos suministros, ¿te acuerdas? Y bueno, hay quienes sospechan también de que esta decisión que se habría tomado, al parecer, esta oficina de avanzada presidencial, tendría por objeto justamente el no exponer al presidente a una pifiadera que eso hubiese resonado. Comentan que por eso mismo trasladó él su participación en Iquique, cuando siempre el presidente está aquí en Valparaíso, ¿no es cierto?, claro, con las fuerzas del desfile. Acá asistió la ministra del Interior, Carolina Toá, pero como tú dices, claro, lo tradicional es que el presidente esté en Valparaíso presenciando el desfile naval. Así que lamentablemente estamos ante un hecho que ya tiene una mancha política, por así decirlo, algo que es que independiente, esa oficina de avanzada, digamos, tiene una razón, porque estaban preocupados que al presidente lo pifiaran. Si como estuvieron preocupados de que en Valparaíso lo pifiaran, trasladaron esto a Iquique, ¿no es cierto? Entonces, perfecto, y como se hace arriba de un buque, a bordo de un buque, ¿no es cierto?, y fuera, lejos del muelle, por así decirlo, y van muchas embarcaciones alrededor de él, entonces, claro. Y se ven pancartas, si tú ves la imagen en Iquique, se ven el público que asistió, porque hubo un público restringido, de hecho, por eso se dice, a ver, ¿cuál fue el criterio para admitir a algunos y no a otros? Porque al final fue un evento exclusivo. Claro. Había muchos con pancartas a favor del presidente, mi presidente Boris, etcétera. Entonces, claro, eso obviamente le da un flanco, porque ahora todos dicen que las personas que recibieron una invitación habrían sido quienes estaban en favor del presidente, entonces que iban a darle un recibimiento más acogedor y no tan hostil como el que se presentaba. Claro, y como se vio el año pasado acá en Valparaíso. Claro. Pero la verdad es que, a ver, esto es un tema nacional de tradición y de heroísmo nacional, no es un tema político. Eso mismo. Lo trasladan a un tema político y eso es lo que tortura a la gente. Entonces dice, pero a ver, ¿cómo estamos haciendo de esto un tema político? Y esto no se trata, el presidente tiene que entender, y el gobierno, que esto no se trata siempre de ellos. O sea, que siempre ver cómo van a quedar parados, de que ellos son los protagonistas de cada uno de los eventos. Ellos solamente dan el anuncio, hacen el saludo correspondiente, y luego quienes se llevan todo el protagonismo son quienes desfilan, ¿no? Entonces, pero lógico. Entonces, a mí yo creo que esa manera de ver los eventos que debiesen generar adhesión ciudadana como con sospecha, como que si estuviese todo maquineado para darle un recibimiento hostil al presidente, porque la pifia se la va a llevar igual, ¿o no? Y uno tiene que aprender a convivir con eso, si uno está expuesto en la primera línea de la política pública. A mí siempre me causa entre gracia y hasta un poco de vergüenza ajena cuando nosotros... voy a hablar algo de, obviamente, menor escala, pero el Festival de Viña, por ejemplo. Por supuesto. Y uno ve que nombran a los alcaldes o a los ejecutivos de los canales, no sé, Max Luxic y no sé quién más, y ellos se levantan y uno sabe que se viene la epifedera, pero ellos aguantan históricamente, van, saludan. Porque saben que están, como dices tú, en la primera línea. O sea, es la parte que les corresponde por estar en la primera línea. Y además, después uno ve la epifedera y ya uno la olvida, y quienes son los protagonistas son los artistas, ¿no? Esto es parecido. El presidente, si una pifia más, una pifia menos, da lo mismo. Sí. Y ¿sabes lo que pasa? Que hay presidentes que reciben más pifias porque tienen a mucha gente en contra.
O sea, ellos saben, sobre todo después de esta votación de hace prácticamente 15 días atrás, ellos saben que tienen gente en contra. Entonces uno dice... Porque al final si uno ve... Yo no quiero pensar de mala fe. Yo en principio, ya si el presidente declaró que no fue algo planificado por él y fue la oficina avanzada, y van a haber responsabilidades políticas, que ojalá la haya, digamos que tampoco tiene mucho sentido el evitar un hecho de quizá hostil, un recibimiento hostil, o que pudiese generar vergüenza al gobierno, a quedar mal parado. Si al final vamos a estar una semana hablando de lo que estamos hablando ahora. Exactamente. O sea, al final, por tratar de evitar un problema político, abrió... Un flanco, pero peor, porque estaba en todas las radios, claro. en todos los diarios. O sea, hoy día en la mañana era tema en los diarios, digamos. Claro. ¿Te fijas? Entonces, la verdad que uno dice, ¿hasta dónde quiere llegar el presidente? Que la gente lo siga aplaudiendo. O sea, la gente en Iquique estaba furiosa porque no dejaron pasar al desfile, digamos, tuvieron que pasar por una calle lateral, adyacente, cercana a un mall, a un centro comercial, y la gente le aplaudía porque era por donde podían pasar. Entonces, y acá en Valparaíso tampoco se permitió el pasacalle. Partían desde la mitad, Claro. antes partían de la escuela italiana, Sí. prácticamente donde estaba el Congreso, y la gente se agolpaba en las calles, digamos, con los niños chicos, la familia y todo. Decía, van a pasar por aquí, si a ellos les interesa ver las bandas, les interesa ver a la gente, a los muchachos, a los familiares, a los adultos, el nuevo armamento que muchas veces llevan. Claro, y este año fue mucho más restringido. Sí. ¿Por qué? Porque las fuerzas estaban entre el norte y el sur. También había mucha Oye, gente. Y qué lindo ver a Valparaíso al menos una vez al año ordenado, ¿eh? Sí. Porque hay desfile y está impecable la ciudad. Sí. Y bueno, se acaba el desfile el día siguiente y ya todo hecho un desastre. Pero eso quiero poner en valor, como qué lindo se ve Valparaíso cuando está ordenado para el desfile. Y también poner en valor, y esto creo que lo dijo en alguna columna, no recuerdo si fue Iván Puduje, pero para entender esto como el patriotismo que hay en el 21 de mayo en la figura Prat, que incluso en los días más álgidos del estallido social, cuando destruyeron el edificio del Mercurio, por ejemplo, lo quemaron. Exactamente. Y estaba todo el centro histórico, el casco histórico ya hecho tiriza. También la misma Plaza Sotomayor, siempre se mantuvo el monumento de Prat. Y con mucha gente intacto. defendiéndolo, claro. Mucha gente defendiéndolo. Porque había gente naval Claro. defendiéndolo y había gente civil. Claro. De hecho, un grupo de oficiales, exoficiales, nos reunimos ahí, digamos, para hacer como una avanzada de que, por favor, no violentaran este monumento. Pero eso uno ahí se da cuenta que incluso en las mentes más revolucionarias, salvo los que son extremistas, pero incluso quienes están a favor del estallido en su momento, sabían que con Prat no. O sea, oigan, ya, si yo me pongo en el lugar de ellos deben haber dicho, a ver, ya destruyamos todo. Oye, pero no, Prat, no te vayas al chancho tampoco, ¿no? Claro. O sea, es impresionante lo que genera la figura de Prat. Yo diría que es como el máximo héroe nacional. Yo recuerdo en mi infancia, yo creo que todavía, ojalá que en los colegios todavía se enseñe sobre Sí, el combate naval. ese es como un punto, ¿ah? Ahí hay un punto, Maximiliano, que yo veo que pareciera que a los niños de hoy, a pesar de que a los padres están muy motivados y llevan a sus hijos, digamos, al desfile y hablan, y a los chiquillos jóvenes también les gusta aún entrar a formar parte, digamos, de la Armada, ya en los colegios hay poco... No sé si hay tanto fervor por enseñar un poco la arenga de Prat, Claro. que es la más importante, te fijas, hay niños que se la saben de memoria porque sus padres le han enseñado o en sus colegios, pero no es una cosa tan transversal Claro. como solía ser antes. Y eso es político también porque, y esto también viene, para que no nos vamos a engañar, si el mundo más progre también está en contra de los héroes militares y trata siempre de construir la historia y mirar con los ojos del presente los actos del pasado, ¿no? Claro. O sea, para un sector político, todo lo que ha sido la figura heroica o toda la historia de Chile se basa en una historia de colonización sobre pueblos que son históricamente excluidos y básicamente todo es un constructo social injusto. Entonces, también los héroes militares no caen muy bien en los sectores más de izquierda, precisamente porque el prestigio de esta figura también es el honor en el campo de batalla. Entonces eso siempre genera un poco de tensión en las fuerzas más progresistas, porque quienes, como hablamos recién, por ejemplo el caso de Christian Barker, personas que son de centro izquierda, que sí tienen un profundo sentido de patriotismo, saber que conviven también en el mismo sector con quienes tratan de reescribir la historia de nuevo y reinterpretarla, y no dándole el valor suficiente que ameritan en las acciones de valentía como la de Prat. Y
yendo a la carta Barken, que yo sé que tú la Excelente. leíste, tú me la recomendaste, de hecho. Sí, yo te para ser dije, honesto. por favor, léela. Muy, muy buena. Y creo que refuerza el punto que estaba hablando recién del patriotismo. Hoy en día, y esto lo dice Christian Barken, no hay héroes como Pratt. O sea, ¿quién hoy día? No hay héroes. Y es bueno siempre relevar la figura de Pratt, que en una situación muy adversa, y que incluso, y esto creo que lo dice muy bien adversa. Christian Barken, que si uno lo ve en el global de la guerra del Pacífico, es posible, o sea, alguien podría decir que no fue la batalla más determinante la de Iquique, pero Él la hizo la más determinante. pero fue la más determinante por lo intangible, por el sentimiento, por el valor, por el patriotismo que genera la figura de Pratt en todos quienes, y principalmente en quienes forman parte de la Armada. Entonces, lo relevante no es qué tan importante fue un hecho en concreto para una victoria a largo plazo, mediano plazo, sino más bien el sentimiento de patriotismo que genera ese vínculo, el ir al abordaje, incluso sabiendo que había una muerte segura, O sea, claro. y que se iba a perder. Hay quienes dicen que, por supuesto, esta no es mi opinión, pero quienes dirán que en ese acto podría ser incluso haber sido tildado de irracional, ¿o no? El lanzarse hacia una muerte segura. Pero él sabía que la única forma de conquistar algo era lanzándose. Él no Claro, iba a arriar la bandera. porque el Él no se patriotismo, iba a hundir. el patriotismo, y esto lo que le cuesta es entender a la gente de izquierda, y creo que por eso no hay mucho vínculo social hoy en día entre quienes gobiernan, y no hay ese como nexo o lazo con lo popular, justamente porque ellos reniegan un poco de estos actos que a priori pueden parecer irracionales, porque el patriotismo tiene mucho de eso. El patriotismo, en el fondo, cuando uno pondera el amor a la bandera, el amor al país, incluso uno es capaz de cometer actos que parecen irracionales, pero que en el largo plazo uno se da cuenta que el patriotismo te lleva a eso. Y hoy en día yo creo que, por eso me parece interesante la carta de Christian Barken, que en homenaje a Arturo Prat, porque en mi modo de ver, lo que hizo Christian Barken en su momento, también el año pasado, en jugársela por el rechazo a la Carta Fundamental, que a todo esto la También fue heroico. fue heroico, a otra escala, por supuesto, pero es heroico el ir en contra de la propia tribu, sabiendo que hay que anteponer el bien de Chile, porque ahí cuando todos pensaban que iba a haber una victoria segura del proceso constitucional anterior, básicamente todos se subieron al carro de la victoria y estaban repartiéndose los futuros cargos, ¿no? Fueron muy pocos los que se atrevieron a dar un paso al frente y poner el bien de Chile por delante. Si la Carta Fundamental anterior, independiente que uno pueda analizar en detalle qué decía el sistema político, en derechos sociales, era una constitución fuertemente, o sea, que atentaba fuertemente contra la chilenidad. Claro. Y Era un programa, pero en contra de la chilenidad. contra la chilenidad, se dividía la nación chilena en 12 naciones, muchos sistemas de justicia, ya no había igualdad ante la ley, y eso, el haberse opuesto a eso, a mi juicio, era un acto de patriotismo que, por supuesto, respetando la escala, heroico también en su justa medida. Y yo creo que Christian Barken, independiente de que uno puede tener diferencias políticas, él siempre se Totalmente de identifica a la acuerdo. centroizquierda, uno no puede negar que es un patriota, ¿no? Patriota, totalmente. Y que bueno, uno cuando hay una conversación política, el poder sentarse a disentir entre patriotas, al menos, ya es un avance importante. Estoy totalmente de acuerdo con lo que tú dices, y la verdad es que, bueno, recordemos un poco la vida de Prat, porque siempre recordamos el hecho heroico puntual, ¿no es cierto? 21 de mayo, el abordaje, la arenga de Prat, quienes murieron con él, los primeros, cómo se fue hundiendo con la bandera a tope. Pero Prat fue un niño como con mucha dificultad en un principio, porque él se le muere su papá a muy temprana edad. Entonces él encuentra, digamos, a partir de un tío, digamos, que estaba acá en Valparaíso, le encuentra la opción de entrar a la escuela naval, y muy joven entra a la escuela naval. Y claro, se empieza a enrelar en este mundo naval, que él venía del mundo del campo, jovencito, y la verdad que deviene en un alumno brillante, egresando a la escuela naval con la primera antigüedad. Y posteriormente fue un oficial brillante. Y en paralelo también estudiaba Derecho, sí, Claro. colega mío. Claro, De hecho, el Día del Abogado. Claro, pero él fue brillante, siempre brillante. De hecho, él hacía clases después, posteriormente, de táctica en la escuela naval, y sus manuales de táctica, él mismo los tradujo al inglés, que no solo sirvieron para la Armada chilena, sino que para varios países del Pacífico. O sea, siempre demostró ser un hombre brillante. Después, cuando lo mandaron a una comisión a Argentina,
el presidente dijo, es un hombre brillante, lo hizo como debía hacerse, rindió los gastos como debían ser, entregó las plata y todo. Entonces, cuando tuvieron que mandarle a esta comisión, en un principio, en un buque medio a mal traer, etcétera, etcétera, pero siempre con mucha fe en él, ¿no es cierto? Y cuando, por supuesto, él no se rindió jamás, porque dice, mientras yo sea, ¿no es cierto?, la Marina, nuestra bandera nunca será arriada, y mis oficiales sabrán cumplir con su deber, y él al abordaje, muchachos, y lo siguen, sabiendo lo que tú dices, muerte segura, pero para él era mayor el sacrificio, o sea, era mayor la fuerza heroica que perder su vida, perder su familia, perder todo lo que había detrás, y además habiendo sido un abogado brillante. Sí, y una persona también bien brillante, y por eso, y discúlpame la vuelta larga, pero por eso sí. También da incluso rabia cuando... Yo me acuerdo de este libro de Baradit. Oh. Historia secreta de Chile y que Prat y su nexo con la brujería. Oye, pero era un tema aberrante. Como, ¿para qué tratar de manchar? De partida de que es mentira, esto está muy documentado, que nada lo que dice ese libro se acerca mínimamente a lo que fue realmente la figura de Prat. No hay ningún respeto, siquiera a los familiares cuando alguien trata de reescribir la historia de una forma tan distorsionada, ¿no? Y Prat, además de haber sido un profesional brillante, es reconocido, digamos, por todo el mundo, bueno, por ser un hombre brillante. Hay que ejemplar. reconocer, claro, que en Japón, en la Escuela Naval de Japón, hay 3 Sí, y entre los 3 más grandes héroes navales. Sí. El almirante Togo, por ser japonés, obviamente, y por las batallas que vivió. Nelson, el almirante inglés, y Prat. Son los 3 héroes a quienes le rinden homenaje y que los alumnos, digamos, oficiales y suboficiales, todo el mundo en Japón, aprende de la historia y la vida de Prat, de Nelson y de Togo, que son sus héroes máximos. O sea, eso no es evidente si alguien que ha plasmado a nivel mundial, es un hecho fantástico. Ahora, el norteamericano William Sater califica a Prat como un santo secular. Es un santo de la vida diaria. Entonces, realmente, Baradit contradice todo eso, sí. O sea, contra todas las evidencias de la historia, entonces ya estamos no hay que pescarlo mucho, y sus libros son más que historias, son de ficción, hay que leerlo más bien pensando en eso. Bueno, sigamos, entonces, cortito, porque la verdad es que a mí este tema me apasiona el tema naval, el tema del desfile, fue mucho más cortito que en ocasiones anteriores, obviamente, porque la mitad de las fuerzas de Chile estaban entre el norte, el sur, etcétera, etcétera, y bueno, fue así nomás la cosa, así que fue un desfile más corto, sin... esquinazo, etcétera, etcétera. Bueno, estaba la ministra Toá, pero sí debo hacer un alcance cortito, pequeño, y que a ojo de mujer me llamó la atención. Es primera vez que veo al alcalde Sharp con corbata. Estaba en la cripta cuando esto sale en la televisión, ¿no es cierto? Está con la ministra, está con el almirante, y le están haciendo un suboficial le está haciendo todas las indicaciones de dónde están los cuerpos de cada uno, y el Sharp bien impecable, así que eso merece un mérito. Sí, no, de todas maneras. Que de todas maneras, entonces, la verdad es que me llamó profundamente para bien la atención. Sí, es lo mínimo, creo yo, independiente de que uno quiere... Igual, y eso por eso me llama la atención, fíjate, incluso Sharp fue capaz de con corbata y no el presidente. Pero claro, entonces, y el presidente llega atrasado más encima de 10 minutos, o sea, él sabe, toda la vida se ha sabido, que no es cierto que la Esmeralda se hundió a las 12:10 y hay que estar antes de eso, ¿no es cierto?, en el rendir homenaje. Y yo creo que eso es lo que la gente mira, y bueno, también hay que decir, dándole el reconocimiento que merece al alcalde Sharp, también uno podría decir, bueno, él también no es tonto, sabe que se le está desfondando su sector justamente por no dar gestos de patriotismo en instancias que unen a los chilenos. Pero fíjate, pero lo hizo bien, claro. En cambio el presidente todavía no puede lograr eso. Porque para el presidente y para el Frente Amplio siempre va a ser más importante la política más performativa, o sea, la puesta en escena. Y el mensaje de él es que uno no necesita corbata para ser presidente o para ser ordenado, y va a morir en esa línea. Claro. Entonces, para él es más importante el gesto hacia lo suyo, ¿no? Habría sido visto quizás aquí estoy suponiendo cosas, pero quizás desde su punto de vista, él considera que el haberse puesto corbata y rendir homenaje como corresponde hubiese sido entendido como un gesto de debilidad, ¿no?, del gobierno, que ya está bastante débil. Y de hecho, esta es la discusión que está pasando a día de hoy en el oficialismo, ¿no? Que el sector más duro considera que hay que volver al esquema original, al programa original, y hablar a ese 30%.
Porque las encuestas ya muestran de manera bastante nítida, evidente, y también así han sido los últimos procesos electorales, que la aprobación presidencial no va a pasar del 30%, está pegado en el 30%, lo que se puede ver desde otro punto de vista. Chuta, qué malo que no subamos el 30%, pero por otro lado también, oye, qué bueno que al menos el 30% sea nuestro piso mínimo. Claro, tenemos una base. Hay una base al menos. Entonces, ese mundo le está diciendo al presidente constantemente, y el Partido Comunista en particular, oye, si ya tenemos el 30%, sigamos hablándole a ese 30%, porque no vamos a crecer, pero ojo, que es posible que podamos decrecer, ¿no? O sea, que podamos perder apoyo. Entonces, más aún. Mantengamos este nicho de apoyo duro y yo creo que todas estas señales que son más performativas tienen por objeto justamente hacer un gesto hacia ese mundo más extremo, por así decirlo. Pero, ¿qué sacamos en Chile que es un país no extremo? Si la pregunta viene ahí. Claro. ¿Qué sacamos en Chile con un país que no es extremo de seguir haciendo estas demostraciones extremas? O sea, a la gente le pareció más mal que el presidente llegara atrasado, que ese 30% podría decir algo diferente. Sí. Acá en Valparaíso nos pareció diferente este cuento de que la gente en general no pudiera ver un pasacalle desde el principio como lo veía antes, que pasaban por la calle Pedro Montt y a todo el mundo le gustaba, sí. Y las familias con niños, con esto, con banderas, con sus gorritos, etcétera, etcétera. Nada de eso. Sí, y bueno, han habido de hecho muchas declaraciones en la línea de tratar de generar un vínculo con el mundo más popular, porque la izquierda tiene un problema muy, muy grave, y que cuando uno ve todos los procesos electorales últimamente, y uno de esto lo puede saber por la georreferenciación. O sea, nosotros hablamos el otro día del CERVEL y el problema de la georreferenciación, pero aún así uno puede saber, o sea, es común que uno sabe que el ingreso per cápita es mucho más alto. Claro. Y lo que pasó en la última elección es que fue el Partido Republicano el que tuvo mayor caudal de votos en los sectores populares. Y la izquierda estaba, la verdad, en un nicho que son jóvenes entre 18 y 35 años. Las encuestas que nosotros hacemos en Fundación Piensa también muestran eso, claramente, que aquellos encuestados que están a favor del presidente son jóvenes entre 18 y 35 años y principalmente de ABC1 o C2. Estamos hablando de las personas con mayor, digamos, recursos y nivel educativo. Nivel educativo, socioeconómico y solamente en un rango etario que son 18 a 35 años, donde la opinión de esos jóvenes es más volátil. Probablemente pueden pensar distinto en 10 años. Quizás cuando tengan hijos, se casen, etcétera, les cambia la perspectiva. Exactamente. Y es un voto muy volátil, mientras que el Partido Republicano tiene genera mayor vínculo, tiene mayores raíces con el mundo más popular y también con las personas que son sobre los 40, 45 años. Claro, porque han tenido toda esa experiencia que dices tú. Claro, y esos votos, el voto sobre los 50, sobre 60 años, no son personas que van a cambiar radicalmente de opinión de acá a 5 años. Ya tienen una opinión más formada a través de la experiencia de vida. Y yo creo que ese es el gran problema que tiene hoy día el gobierno y el presidente, y lo digo a propósito de lo que estamos hablando delante, que han habido varias declaraciones, está la de Natalia Pergentili del PPD, diciendo vamos a hablar de eso. Pero que todo gira en eso, en mantener, en este caso una crítica, a mantener ese nicho. Y también me parece muy interesante la entrevista que ha tenido últimamente Noam Titelman, que es uno de los ideólogos fundadores del Frente Amplio, que está estudiando en Londres, que terminó su doctorado, y escribió un libro de la nueva izquierda chilena, y a propósito de eso, dio una entrevista que es bien interesante, no recuerdo si fue hoy día o ayer, en el cual habla que el problema de la izquierda chilena es que no ha sido capaz de mantener la atención de los sectores populares y también del cristianismo. O sea, hoy día el progresismo no puede comulgar con el cristianismo, son como el agua y el aceite, y ahí uno tiene también una fuga de votos que son lo que históricamente le correspondía a la democracia cristiana, que hoy en día ha caído la irrelevancia justamente por promover políticas que van en contra de su ethos fundacional, ¿no? Bueno, dejemos esto, vamos a una pausa musical, me parece interesante porque ya nos pasamos al tema político, que es el tema que también nos convoca hoy día, Maximiliano. Estamos en nuestro programa Revelando, auspiciado por Asofar, estamos con Maximiliano Duarte en este día lunes de 22 de mayo, hablando de los temas relativos al día de ayer, a las jugadas que pasó, digamos, lo que fue la política en un hecho que es de tradiciones, de costumbres, ¿no es cierto? Vamos a una pausa musical y ya regresamos. Regresamos entonces a nuestro programa con Maximiliano Duarte, nuestro acompañante bastante habitual, como conductor y entrevistado de la Fundación Piensa. Maximiliano, estábamos pasándonos del tema, ¿no es cierto?, tradiciones, valores, 21 de mayo,
representación aquí en Iquique, etcétera, a lo que es ahora el tema político. Sí, que está muy ligado Absolutamente. porque estos gestos que uno ve en público, y nosotros como comentamos en el espacio anterior, están muy ligados también a lo político, indirectamente, para las señales que uno da a su mundo. Y el gobierno evidentemente tiene este problema de las dos almas que se le dice, que hay quienes ven que hay un desfonde del centro político, y eso ha sido interpretado por algunos como una desconexión con el mundo popular, en las demandas que ha habido más preferencias por las demandas que se llaman más identitarias, tratar de darle algún cariñito a nichos concretos y no preocuparse de los grandes problemas nacionales que son los que preocupan a la inmensa mayoría de los chilenos. Y hay otro, como te comentaba recientemente, como el caso de Noam Titelman, que vincula esta desconexión entre la izquierda chilena y lo popular en también una especie de huida del cristianismo, ¿no? Que era lo que antes caracterizaba también, aparte de la izquierda chilena o centro izquierda, que había mayor conexión tanto con las tradiciones, y esto también lo vinculo al desfile naval, las tradiciones populares que generan adhesión ciudadana importante, pero también a ciertas políticas que se han alejado también del cristianismo, que también hoy en día una cantidad de chilenos, yo diría muy relevante, más importante, se siente profundamente ligado en alguna manera, quizás no de manera tan devota o que asisten constantemente, claro, a la iglesia. Observante, digamos. Pero que sí tienen una formación, sí, católica. Absolutamente. Y que ven en este progresismo más de corte más ateísta un desconocimiento no solamente a nuestra historia, sino también a nuestra formación cristiana occidental. Exactamente. Claro. Entonces, bueno, estábamos hablando de eso, Maximiliano, y quiero retomar otro tema que tú hablaste, el tema de la Natalia Pergentili. Ella ayer mandó unas declaraciones a los monos peludos y a los compañeros, etcétera, etcétera. Claro, justamente decía eso. Ella es de la opinión, claro, que dice que el problema del gobierno que ha perdido base de apoyo justamente que se ha favorecido las demandas identitarias de nicho, y que el gobierno parece, y lo dice de manera bastante irónica, estamos preocupados de hablar de los compañeros, de la no sé, de la... Los monos peludos. Los monos peludos, claro. Y esto le ha traído bastante problema, porque está bien, si ella fuese simplemente una comentarista política, que podría quizás ser recogido de diferente manera, pero ella es presidenta del Partido por la Democracia. Sí. Y a mí yo tengo como sentimiento encontrado con esa entrevista. Esa es la tercera, por si alguien la quiere buscar, y ha dado mucho que hablar. Se discutió incluso ayer en Tolerancia Cero, en hartos programas, la invitaron. Ella se arrepintió en la forma, pero dice que el fondo ella lo mantiene. Pero yo la veo como que está aburrida, está hastiada. Y yo creo que el tema de ella pasa por un hastío, no sabía cómo manifestarlo. Sí. A lo mejor fue un vocabulario no adecuado, fue que el PPD perdió mucho, ¿no es cierto? Que antes tenía una gran importancia, digamos, partidaria. Fue parecido a lo que dijo en su momento. Pero está aburrida, está como choreada. Sí, no, de todas maneras, pero fue muy parecido a lo que dijo en su momento, se me acaba de olvidar el nombre, el expresidente de Codelco, ¿no? Respecto a los Quilapayún. Oscar Landereche, sí, claro. que decía que el gobierno estaba preocupado por el tema de la política nacional del litio, dejar contentos a los Quilapayún para también graficar un poco ese mundo. Lo dijo de manera bastante irónica y se llevó también su crítica, pero él es comentarista. En cambio, Natalia Pergentili es presidenta del PPD, claro. Forma parte de las reuniones, es parte del gobierno, uno de los rostros del gobierno. Claro. Y me parece que sus declaraciones, a mí me pareció que si bien tiene razón en el fondo, no sé si ella es la persona más indicada para hacer esa crítica, siendo que ella, no solamente por un tema de lealtad al gobierno, una parte del gobierno también no puede andar pegándole a quienes básicamente le dan trabajo, claro, a su lote, claro, porque quienes están en el gobierno también siguen la repartija de cargo. Y tiene la ministra del Interior es PPD, Carolina Toá, sí. Y ella misma día cuestionaba las declaraciones de la presidenta de su partido. O sea, le hable franco y necesario, muestra también algo de deslealtad, pero a mí lo que más me preocupa no es eso, o sea, lo que más critico, sino la inconsecuencia. Porque ella fue vocera de la campaña del apruebo. Salían todas las franjas electorales. De hecho, era curioso que una parte importante de la franja era simplemente Natalia Pergentili junto a Vlado Mirosevic, presidente del Partido Liberal, hablando de las bondades de la propuesta constitucional. O sea, a mi juicio, no hay nada más identitario o no hay ningún producto intelectual o propuesta que sea más identitaria en la historia de Chile, yo diría, que la propuesta de la convención pasada. O sea, con qué cara uno es rostro del apruebo en el plebiscito de salida y luego critica justamente a la política que llevó a cabo esa propuesta. Exactamente. Entonces me parece que es bien inconsecuente
voy a decir algo que quizá la expresión no es la más feliz para un programa de radio, pero va donde calienta el sol, a veces pareciera, ¿no? Porque... Es que lamentablemente es así. Es así. Pero está enojada, eso lo demuestra, y la verdad que se habrá dado cuenta que estuvo equivocada, o se habrá dado cuenta que tiene que tomar otra postura. ¿Qué Sí. piensas tú? Mira, Porque aquí tiene que haber una consecuencia y ella tiene que asumir la Sí. consecuencia. O sea, a ver, me equivoqué, lo dijo, ya, perfecto, pero después, ¿qué? o sea, ella de partida, si va a salir con una declaración de ese calibre, entonces que se vaya del gobierno. Claro. Porque ¿cómo uno va a estar en un lugar donde se siente tan incómodo y porque dice que no, que le hacen caso a estos monos peludos? Claro. Pero bueno, los monos peludos también son quienes están en el gobierno, en los puestos de primera línea. Claro, y lo puesto que ella está también, porque Claro. un mono peludo sería ella porque está el presidente de un partido. Esto es como salir por redes sociales, que si yo mañana saliera hablando con cuestiones de mi jefe, Claro. ¿no? y si me sale la correa, yo por último, por un tema de dignidad, al día siguiente renuncio y digo, ya chao jefe, y Disculpa, me, claro. me voy de lengua. Entonces, Claro. Pero y después llegar al día siguiente y ver que muchas personas que son de su propio partido están en los primeros puestos de gobierno es bien complejo. Yo pienso, y esto quizá es una teoría, una cuestión más mía, que las declaraciones que vamos a ver en la próxima semana están muy ligadas a lo que está pasando hoy en día en el proceso constitucional y en particular a una regla que va a ser aprobada, que es que los partidos que no logran un umbral de un 5%, Exactamente. que el primer año va a ser un 4%, para darle algo de margen, no van a poder optar a cargo de representación popular en el Congreso. Me parece bastante bien. Entonces, en el fondo, va a llevar a la irrelevancia de muchos partidos políticos. Entre esos partidos políticos que no van a llegar al 4 ni al 5%, está, bueno, el Partido Liberal, Comunes. Se piensa también que Evópoli por ahí podría peligrar, pero en verdad Evópoli tuvo un caudal de voto importante en la región metropolitana. Sacaron un consejero, no debiese correr ese riesgo, creo yo. Pero sí el PPD y la democracia Sí, cristiana. absolutamente. Entonces, claro, chuta, cuando uno ve esa propuesta y ve que hay partidos que hoy día no llegan ni al 2%, por lo tanto no podrían tener representación en el Congreso, lo lógico sería que esos partidos que por sí mismos y que tienen algo de similitud, esos partidos Radical, la DC, La DC. el PPD, que ya fueron justo en una lista, uno podría pensar que ese mundo podría reunificarse en un solo Exactamente, partido. en un solo. Y así lograr ese tope, ese techo, o ese mínimo más bien. Y la verdad que yo pienso que las declaraciones de Natalia Pregentili, cuando uno la analiza como en esa dimensión, uno puede ver que quizá hay una pretensión de tratar de unirse a otro mundo ya más de centro-izquierda, y tratar de reconstruir el centro político que hoy en día está desfondado. Cuando uno ve la elección de consejeros constitucionales, salvo el caso de Gloria Hood, bueno, todos dicen que Gloria Hood sería la persona más de centro, que es de Evópoli. Y eso obviamente genera un sentimiento de derrotismo importante en la centroizquierda, la DC, que se hacía llamar un partido de centro. No, ellos decían, no somos ni de izquierda ni de derecha, somos de centro. Por eso fueron en listas separadas. Hoy en día, y con todo respeto a la DC, que es un partido histórico, igual que el PPD, y muchos presidentes fueron DC, cumplieron El presidente Lago. un rol Perdón, importantísimo en la transición. El presidente Frey, Claro. es decir, de Elwin, etcétera. Eso Hoy en día era el DC, esos pero Lago era PPD, claro. partidos están en decadencia. Sí. Entonces, Bueno, es que así pasa y eso pasó es porque como eso- la vida política del país. y eso pasó porque esos partidos se fueron acostumbrando o se dejaron pasar la máquina por estos jóvenes idealistas que vienen ellos justamente quienes se habían conformado con administrar el neoliberalismo y se habían vendido al neoliberalismo. Y hoy en día estos jóvenes que tienen ese nicho del 30%, ese 30% no va a ser funcional a los propósitos ni del PPD ni la DC. Entonces, chuta, ellos ven que ese 30% ya está en el Partido Comunista del Frente Amplio. El centro se está yendo incluso a la centro derecha hoy en día. Y hay un mundo que ellos quedaron en tierra de nadie. Entonces tienen que empezar a convencer a ciertas personas para reconstruir el centro político. Pero yo lo veo muy difícil. Se reconstruyen como un solo partido más de centro, PPD, Evópoli, Democracia Cristiana. Democracia Cristiana se va a Demócratas. Claro, porque está Demócratas y Amarillo claro, también. Se va a Amarillo, esa es la pregunta. Claro. Se van a Amarillo porque la verdad es que va a tomar fuerza Amarillo. ¿Qué pasa con el Partido de la Gente? Que también cayó bastante y quedó con una herida bastante grave. Entonces el Partido de la Gente también va a tener que reubicarse en algún otro nicho, porque la verdad es que es mejor que tengamos grandes conformaciones, bloques, y no muchos pequeños Sí. bloques que la verdad que no dan identidad. Yo creo que el Partido de la Gente no tiene ese problema tan exacerbado. O sea, yo creo que es un llamado de atención lo que pasó en la última elección de consejeros constitucionales.
Pero el Partido de la Gente tiene harta representación parlamentaria. Tiene, si mal no recuerdo, 7, 8... Sí, 7. Y la verdad que quienes van a la reelección, quienes son incumbentes, tienen hartas probabilidades de éxito por lo general. Entonces, si ellos hacen un buen trabajo territorial, podrían al menos mantener ese 5%. Pero estoy de acuerdo, pero es que vemos que el Partido de la Gente de repente se va hacia un lado, se va hacia otro. Entonces está como un barco que el timón va para allá, para acá, la mar te lleva. Sí. O sea, o toman una línea clara y plantean cuál es su forma, cuáles son sus principios, hacia dónde van, y su presidente, o su representante grande, Parisi, está en Chile y recorriendo Chile un poco como lo hizo Kast, pero no podemos tener una persona que nos esté representando, digamos, y esté allá en Estados Unidos. Y está haciendo campaña por Zoom. Claro, y está haciendo campaña, o sea, por muy moderno que estén los tiempos. Claro. Yo no estoy de acuerdo. O sea, a ver, aquí hay que ser político. En el libro que acaba de escribir, que está fantástico, yo no lo he leído, pero sí lo he escuchado los comentarios y he visto lo que habló la entrevista con Christian Banken, hablaba... el de Daniel Mansuy. Sí. Entonces habla que Allende se recorrió todo el país a pie, o no a pie en esa época, pero me refiero, se bajaba en los lugares, qué sé yo, iba y estaba con la gente. ¿Qué hizo Kast? Lo mismo. José claro. Antonio Kast, o sea, el buen político está recorriendo sus lugares, no está sentado en su casa leyendo un paper y diciendo, aquí el tema económico es esto, el tema político. O sea, eso está muy bueno, pero para el que hace un estudio en la universidad. Claro. Para ti, para los amigos nuestros que están en Londres, Sí. etcétera, etcétera. Pero el que es político, el político sale, se moja los pies, deja los pies con barro, pero se va a todos los lugares y conversa con las juntas de vecinos, con los delegados. Y por eso le va también al Partido Republicano en los sectores populares. Exactamente. Con los que no están metidos en Twitter, en Instagram. Exactamente. Porque ¿qué hace al final con lo que está haciendo el Frente Amplio? Está haciendo un trabajo que incluso hoy día yo diría que el Partido Republicano también lo hace, porque el Partido Republicano también hace campaña por redes sociales, tiene cuestiones bien interesantes. O sea, está tomando los dos mundos. Los dos mundos. El mundo que es político, pero el Partido Republicano sabe que ese mundo más online, más virtual, no le sirve. Porque llega un sector de gente. Llega a la gente que el partido está interesada a usar constantemente las redes sociales. Que pensemos tal como dices tú, en que algoritmo, un nicho de edad que no se mete tanto en las redes sociales. Claro. Entonces, pues de partida, porque no tiene a lo mejor un teléfono tan avanzado, porque le llegan tantos TikTok, le llegan tantas cosas, que dice, yo no voy a abrir. O no está interesado en la política, porque claro. Ese algoritmo también te muestra material de acuerdo a tus preferencias. Claro. Y si alguien que está todo el día, por ejemplo, una persona que es fanática del fútbol, está todo el día pensando, hablando de fútbol, le van a salir recomendaciones sobre fútbol, no sobre política. Exactamente. Entonces uno le está hablando más bien a un mundo que son de los políticamente interesados. O sea, quienes están constantemente pensando y hablando en política. Por eso quizás en nuestras redes sociales, María Eugenia, es más probable que nos aparezca algo así, porque estamos constantemente leyendo, haciendo entrevistas, todo. Pero alguien que no está ni ahí con eso, no le van a aparecer estas sugerencias de información y al final... Al final uno no capta, por decirlo de alguna manera, nuevos votantes, sino que está obligado a reforzar los sesgos de los que ya tengo. Que también es un trabajo, claro, porque también hoy día la cuestión no solamente se trata de salir a buscar ampliar base de apoyo, sino también proteger a lo que tengo. Y eso es lo que estaba hablando delante con el gobierno, que tiene su 30% que es fiel, y hay quienes dicen, no, que presidente, no hagamos nada con tratar de ampliar la base de apoyo si este es nuestro tope, pero al menos hagamos lo suficiente para mantener contentos a los nuestros. Claro, y ese es el gran esa dilema. base de apoyo, como dices tú, ese lugar, ese 30%, hagamos promesas y cumplamos ciertas promesas que se pueden dentro del margen de lo que tenemos en el Congreso, pero no hacen nada, están como paralizados, y por eso, esperando agrandar el centro, o sea, su nicho de apoyo, pero están ahí, entonces están paralizados. Y si el presidente no sale a hablar, no solo a hablar, porque él habla muy bien, pero a decir y actuar como tal, no pasa nada. Bueno, y por eso ayer mismo hubo una entrevista donde el Daniel Núñez, que es el senador del Partido Comunista, decía que lo que le faltaba a este gobierno es más gestión. Gestión no tiene. No tiene gestión. Entonces, como no tiene gestión, el 30% va a quedar siempre ahí. Y gestión, y que el gobierno haga algo, cuestiones que... Porque también el problema de este gobierno es que apuesta mucho a lo lingüístico, como dicen antes, lo performativo. Y
la constitución anterior que se rechazó era una cuestión que era poesía de izquierda, con mucho lenguaje de ONG y cuestiones raras. Y resulta que... La gente no quiere eso. Si no la quiere gente eso. quiere una constitución corta. Pero como, chica. pero como ellos ya no tienen influencia en el proceso constitucional, no pueden proponer nada, ni siquiera se pueden oponer, y fueron derrotados contundentemente el 4 de septiembre y dijeron, bueno, donde podemos hacer poesía política en el Congreso, a través de leyes. Pero en leyes tampoco tienen mucho que hacer, porque tienen un Congreso... No tienen mayoría en el Congreso, en el Senado ya están empatados 50-50. Entonces, claro... Hay una tensión en el gobierno porque dicen no sigamos insistiendo con leyes que no se van a aprobar. Si es imposible que hoy en día es imposible que se apruebe la propuesta de pensiones que quiere hacer el gobierno y que este 6% vaya todo a un fondo común y las cuentas nacionales. Es una estupidez insistir en eso. Entonces, en vez de insistir en cuestiones que no van a llegar a ningún destino, y no solamente no van a llegar a buen destino porque no hay mayoría política, sino también porque no hay mayoría social. Hoy día ve cualquier encuesta y todas las personas quieren que el fruto de su ahorro vaya a su cuenta individual de trabajo. Pero exactamente, si lo que he ahorrado en mi vida lo quiero para mí. Hay razones, entonces no hay ni siquiera mayoría social. Y tampoco, fíjate, además de no haber mayoría política, no haber mayoría social, tampoco hay mayoría que podríamos llamar académica, porque hoy día el gran problema de Chile es la informalidad laboral. Entonces, cuando tú estás diciendo que el 6% de cotización adicional va a ir a un fondo común o que va a ser administrado por un ente público y destinado a solidaridad, bueno, ¿qué incentivo tengo yo para formalizar los vínculos laborales que hoy día están en la informalidad? Si yo sé que si que formalizo mi relación laboral voy a perder un 6% de mi sueldo, básicamente. Claro. Entonces, tampoco se generan incentivos para resolver un problema de política pública que hoy en día es uno de los más apremiantes. Entonces no hay mayoría política, no hay mayoría social y tampoco hay mayoría técnica. Eso es muy importante lo que tú acabas de decir. No hay mayoría política, no hay mayoría social y no hay mayoría técnica. Claro, no es que los argumentos estén a favor de uno. Uno podría decir, mire, lo que pasa es que también el ambiente está enrarizado y quizás yo no tengo mayoría social hoy día, la opinión pública está en contra, pero al menos yo tengo los argumentos técnicos y tengo de 100 expertos, 90 que están a favor de esto. Claro. El gobierno no tiene eso. Y eso es muy, muy importante destacar. Y por eso que al no tener ninguno de esos tres elementos, jugarse todo el éxito del gobierno en la agenda legislativa es un sinsentido. El gobierno no es capaz ni siquiera de modificar una ley, una mísera ley de tránsito. ¿Sí? No es capaz hoy día necesita generar bases de apoyo bien importantes, y más cuando estamos hablando de reformas que requieren también quórum que son más altos, 4/7. Entonces es imposible que el gobierno logre una agenda legislativa contundente, como que el gobierno después diga, este es nuestro legado. Si la cuestión del sueldo mínimo lo costó bastante, lo de las 40 horas, se parece más al proyecto de Piñera que el que originalmente quería el gobierno. Piñera abrió la puerta siempre y cuando había gradualidad, etcétera, y se parece hoy en día el proyecto que salió mal de Piñera. Probablemente la reforma de pensiones, para que tenga viabilidad, se va a tener que parecer más también a lo que propuso Piñera, que Piñera en su momento dijo 6% a cuenta individual. Que en algún momento se abrió ya 2 puntos que sean a solidaridad y fondo común. Pero ya era para tratar de sacar algo, ¿no? Para que al menos subieran 4 puntos a la capitalización individual. Hoy en día el presidente, la única forma que tiene que su reforma de pensiones llegue a buen puerto es peñerizándose. Es claro, chetos a la derecha, sí, más a la derecha. Es peñerizándose. Entonces, por eso hay voces en el gobierno y particularmente en el Partido Comunista que dicen, a ver, estamos puro dando la lata con el tema constitucional y el tema legislativo, dediquémonos a gestionar bien, a hacer una buena administración más eficiente, por lo menos que el gobierno sea capaz de eliminar las listas que las filas en el registro civil, porque hoy día lo que está pasando en el Estado es inaceptable. O sea, hay quienes en la izquierda dicen que hay que ganarle al neoliberalismo, superar el neoliberalismo, pero el Estado no es capaz hoy día siquiera de renovar las licencias de conducir. O sea, pero eso es un drama, es un drama, y los registros civiles están saturados, para la gente sacando pasaportes, carnet de identidad, no pueden renovarlo. No, y hablando, y uno ve... Entonces la verdad es que está muy difícil ese tema, entonces son cosas mucho más básicas. Claro, cuestiones más mundanas. Más entonces básicas. La gente dice, quiero sacar un carnet de manejo, de chofer, es horrible porque tengo que esperar 3-4 meses y ya mi carnet me vence. Quiero el registro civil. Y te multan, si lo más chistoso es que como tú no puedes sacar licencia de conducir, claro, porque el Estado es ineficiente, claro, después te controlan porque el gobierno dice, no, que subimos las fiscalizaciones. Ya, perfecto. Pero se están multando a la gente que no puede sacar el carnet de conducir. O sea, yo estoy completamente a favor de que multen a todos los que no tienen el permiso de circulación al día, de que no hace la revisión técnica. Pero tampoco es un tema que muchas veces escapa a ti.
Porque no es que tú vayas y claro, no lo puedes hacer. Pues. Es la ineficiencia del Estado. Entonces el Estado es tan ineficiente que no me permite renovar el carnet de conducir y luego el Estado me fiscaliza y me multa por no haber sacado el carnet de conducir, siendo que yo hago todo lo posible y el eso problema está del Estado. clarísimo. Es una estupidez. Claro, entonces... Pero hay que superar al neoliberalismo, compañero. O sea, tenemos que hacer estrategia nacional de litio. Hablan de cuestiones como, no, hay que hacer encadenamiento productivo. Frases como que no saben... Yo creo que muchos no han levantado ni siquiera una empresa, han pagado cotizaciones y hablan hablan con una autoridad de encadenamiento productivo, matrices productivas, hay que reformar el sistema neoliberal. Y no son capaces siquiera de renovar documentación básica. O sea, ¿cómo vamos a creer que el Estado no es capaz nos da una hora para 4 meses más para sacar el carnet? Hoy día en el Mercurio de Santiago hay una noticia sobre eso, de la lista de espera de la fila para el registro civil. Sí, pues 3-4 meses. Omar Morales, lo tengo en carpeta, a ver si me da una entrevista, porque la verdad que 2 veces he tratado de entrevistarlo, me interesa mucho. Quiero renovar el carnet de identidad, no, espere 4 meses más, vaya a hacer la fila. Chuta, quiero sacar mi licencia de conducir, no hay hora, no me dicen por qué, simplemente no hay hora, pilla de nuevo. Y queremos superar el neoliberalismo. Y de repente está superado para tú entrar a la página, no puedes entrar a la página. Y tampoco puedes ir a sacar a otra comuna donde tú no resides, porque hay comunas en realidad que tienen mucho menos, digamos, gente que está postulando un carnet de chofer, un carnet de manejo, o mucha menos gente. Resulta que yo quiero, por decirte, ir a sacar a Concón mi carnet de identidad, mi pasaporte. No, porque usted reside en Viña. ¿Y qué dirección me puede dar? Entonces, claro. ¿de quién doy la dirección? Entonces, la verdad es que esto es como las vacunas, saturados ciertos lugares para vacunarse y Concón vacío. Entonces, ¿cómo no puede ser que sea en línea un país y que yo pueda ir a donde sea, que haya menos gente postulando a un carnet de manejo, que haya menos gente postulando por un pasaporte? No se puede. Eso, y todo esto era para decirte justamente que ya hay voces dentro del mismo oficialismo que dicen, oye, hagamos buena gestión por último. O sea, que la gente que pueda recibir las atenciones. Y si hay que ser menos dogmático y abrirse la posibilidad de que los privados tengan mayor protagonismo, habrá que hacerlo. Si de hecho hay un proyecto de ley, el tema de la licencia de conducir, fíjate que es tan irracional, porque esto ya es una estupidez en sí misma, lo que estamos hablando recién, que el Estado no te pasa el carnet, después te fiscaliza y te multa, porque ellos no fueron capaces de renovarte tu carnet. O sea la propia ineficiencia del Estado... Claro, me automulto. Y aparte lo absurdo que ellos se excusan, los municipios, de que dicen, no, lo que pasa es que los psicotécnicos, que el problema son las pruebas psicotécnicas, nos faltan médicos que hagan psicotécnico. Oye, pero entonces, permitamos que los privados hagan los exámenes médicos. Absolutamente. Abramos ese... Alguien va a decir, no, que eso es abrir un mercado, el neoliberalismo, no se me ponga tan neoliberal, compañero. Oye, pero que no somos capaces la gente no... Es que increíble lo que piensa la gente. Que vaya, entonces, abramos la puerta para que sean en los consultorios privados quienes hagan los psicotécnicos. Entonces uno va después con el psicotécnico ya listo, a la municipalidad. Claro. Y me renuevan el carnet. O sea, el tema de la ESAPRES da para otra cosa, porque eso vamos a tener que verlo después. No, es un tema... Pero a mí me parece que es muy bueno el ejemplo de la licencia de conducir, porque la gente lo entiende bien gráfico, igual con el carnet de identidad. Y uno ve que esos niveles de ineficiencia en cuestiones tan básicas son las que justamente después se proyectan en cuestiones que son más macro. Entonces yo creo que un buen ejemplo para entender lo ineficiente que estamos hoy en día en el Estado, y generalmente cuando hablamos, porque claro, no, compañero, hay que modernizar el Estado. Ya, pero uno va y dice, mire jefe, si estamos modernos, ahora tenemos Windows 11, ya no tenemos el XP. Tenemos pantalla plana. Pero oye, la forma del Estado, cosas, claro. La modernización del Estado no es solamente cambiar la pantalla al computador, se trata de hacer de que el funcionamiento, de que la persona esté capacitada de generar ciertos circuitos, cierta forma de operar que permita agilizar los procesos. Eso es modernización del Estado, ¿no? Exactamente. Bueno, nos despedimos esta tarde. Muchas gracias, Maximiliano, aquí me están cortando la cabeza. Volando, Sí, a mí volandísimo. Muchas gracias, Claudio, por esta tarde con nosotros. Nos despedimos hasta el próximo lunes, estimados auditores. Damos gracias a nuestro amigo Maximiliano Duarte y a nuestro público auditor del programa Revelando, auspiciado por Asofar. Hasta el próximo lunes, si Dios quiere. En Radio Portales de Valparaíso hemos presentado Revelando, un programa donde se abordan temas de actualidad, contingencia, entrevistas del ámbito nacional e internacional. Revelando es presentado y auspiciado por Asofar AG, Asociación de Oficiales de la Armada de Chile en Retiro, Asociación Gremial. Sintonícenos en un próximo programa. Buenas tardes.
Las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento de Radio Portales de Valparaíso.